Suma y resta de vectores. Existen tres métodos, el del paralelogramo, el del triángulo o poligonal y el método analítico. Para poder sumar dos vectores geométricamente existen dos formas. Para sumar A de B, el inicio de B lo hacemos coincidir con A. Para sumar B de A, el inicio de A lo hacemos coincidir con el final de B. El vector que va desde el inicio de A al final de B es la suma de A más B. El vector que va desde el inicio de B al final de A es la suma de B más A. Nótese que la suma de vectores es conmutativa. Otra manera de poder sumar los vectores es construyendo un paralelogramo. Hacemos coincidir los dos vectores A y B en un punto en común y trazamos un paralelogramo. El vector que va desde el punto en común de esos dos vectores hasta la intersección me daría la suma de A más B. O sea, la diagonal principal representa la suma de A más B. Si tenemos dos vectores A y B que comparten un mismo punto en común y trazamos un paralelogramo, la diagonal principal representa la suma A más B. El vector que va desde el inicio de A al final de B representa la diferencia de B menos A. Ahora, el vector que va desde el inicio de B al final de A representa la diferencia de A menos B. En la pantalla se ilustra el primer ejemplo, que hay dos fuerzas que están actuando sobre un perno. Conocemos la magnitud y la dirección de ambos vectores con respecto al horizontal y deseamos calcular por el método del triángulo la resultante de esos dos vectores y también su magnitud. Aquí tenemos el vector P que está actuando en el punto A. Trasladamos el vector Q y lo hacemos coincidir el inicio de Q con el final de P. Nótese que P forma un ángulo de 20 grados con horizontal y por la geometría del problema se observa que el ángulo que forma el vector P, la proyección del vector P con Q es de 25 grados. Ahora formamos el triángulo y el vector que va desde el inicio de P al final de Q viene siendo la suma o la resultante que en el problema lo que nos pide. Nótese que ese ángulo vale 155 grados porque es el suplemento de 25. Ya tenemos el triángulo formado. El problema también me pide calcular la dirección del vector R y el triángulo que se forma es este. Nótese que tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos y me piden el tercer lado. Entonces debemos aplicar en este caso la ley del coseno que está dado por esta expresión. Al reemplazar los datos del problema, los dados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, nótese que la resultante es ese valor que aparece en pantalla. Ahora lo que tenemos que calcular es el ángulo, primero el ángulo para poder calcular la dirección del vector R que forma con una horizontal. Para calcular este ángulo podemos aplicar nuevamente la ley del coseno o también podemos aplicar la ley del seno conociendo los lados correspondientes al triángulo en la figura. La ley del seno dice que el seno de A es a Q como seno de B es a R. Al reemplazar los datos tenemos esta expresión y fácilmente se obtiene el siguiente resultado, que el ángulo es de 15.04, el ángulo comprendido entre R y el vector P. Para hallar la dirección del vector R basta mirar la geometría del problema y el ángulo A sumarle 20 grados y nos daría 35.04 grados. En la pantalla se ilustra un segundo problema. Un lanchón es arrastrado por dos remolcadores. Me piden calcular las dos resultantes de acuerdo con los ángulos que están dados y la resultante actúa a lo largo de la línea esta horizontal. Deseamos hacer esto por el método del triángulo. Tenemos aquí los dos vectores compartiendo el mismo punto en común. Trazamos el paralelogramo y la resultante está horizontalmente. Nótese que ahí se forman dos triángulos y los ángulos correspondientes de acuerdo al enunciado del problema son los que aparecen en pantalla y trabajaremos con el triángulo de arriba. ¿Qué notamos ahí? Solamente en ese triángulo tenemos un ángulo, dos ángulos. Este ángulo lo conocemos y por supuesto este ángulo también es fácil de determinar. ¿Cómo hacemos para calcular los valores de T1 y T2? En este caso aplicamos la ley de los senos. T1 es a seno de 45, como T2 a seno de 30 y 5.000 libras a seno de 105. Nótese que ahí se observa una triple igualdad, trabajamos de a pares, despejamos T1 y naturalmente el valor de T1 es el valor que aparece en pantalla. En forma análoga calculamos la tensión T2 escribiendo la relación esta y T2 es el valor que se muestra ahí.